Oramos. Gracias Dios por este día, gracias porque nos cuidas, gracias Dios por todas las personas, Dios, que están aquí reunidos. Pedimos, Dios, que sea tu Espíritu Santo, Dios, hablando a la vida de cada uno, que podamos entender tu palabra y que podamos aplicarla también a nuestra vida. Gracias Dios por todo lo bueno que tú eres, gracias Dios por esta oportunidad de conocerte a ti y de estudiar tu palabra también, Dios. Y que al final de este tiempo, Dios, podamos poner nuestra confianza en ti y seguir confiando en ti. Gracias, Dios. Todo lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, como tienen este material, hoy vamos a estudiar esto, ahora que es un taller de evangelismo, un taller. Bienvenido, bienvenido. Pase adelante. Qué bueno tenerles acá. Aquí hay otro material. Entonces, ¿cuántos de ustedes ya han estudiado este material? Yo sé que ya hay varios. 1, 2, 3, 4. Qué bueno. Entonces va a ser un repaso para ustedes, así que tranquilos, no se preocupen, ¿verdad? Pero lo vamos a ir viendo como parte ahora de la escuela bíblica. Cuando nosotros hablamos de Dios a alguien, normalmente no sabemos cómo responder estas preguntas. ¿Qué le decimos a la persona cuando hablamos de Dios? ¿O qué pide Dios que le hablemos a la persona o que esa persona haga? Entonces a veces no sabemos. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros, cuando le queremos hablar a alguien de Dios, todo el ventilador, lo siento. Cuando queremos hablar a una persona de Dios, queremos decirle toda la Biblia. O nosotros pensamos, tengo que saber toda la Biblia para hablar de Dios. Tengo que saber toda la Biblia para hablar de Dios. Pero no es así. No tenemos que decirle también a la persona toda la Biblia. Digamos, si vamos a visitar a alguien y le quiero hablar de Dios, estoy orando por esa persona y quiero hablarle de Dios, no tengo que explicarle todo lo que dice la Biblia, no. Pero lo que sí tengo que hacer es compartirle el Evangelio. Lo que sí tengo que hacer es llegar a hablar con esa persona, pero hablarle claramente lo que Dios hizo por esa persona. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Entonces, hay una pregunta. Vamos a abrir nuestro material allí en la página número 1. Ahí primero, estas son las sesiones que vamos a estar viendo. Ya hicimos la distribución y en 2 meses vamos a terminar este libro. Este libro es suyo, le pone nombre y se lo lleva para su casa si lo quiere estar leyendo. Si no, lo puede dejar aquí y el siguiente domingo vamos a continuar. Entonces, en la página 1 dice, el Evangelio es. Entonces, para usted, ¿qué es el Evangelio? ¿Alguien me puede decir? Ya sé que hay 4 o 5 personas que ya saben. Entonces, gracias. Pero vamos a escuchar a otra persona que nos pueda decir qué es el Evangelio. ¿Qué piensa? ¿Ah? La Biblia es el Evangelio. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué piensan? ¿Qué es el Evangelio? Alguien se levanta y escucha, enciende la radio y dice, sí, hoy vamos a hablar del Evangelio. ¿Qué piensan ustedes que va a escuchar esa persona? La Biblia, las buenas noticias, correcto, que están en la Biblia, así. Entonces, ¿qué más es el Evangelio para ustedes? ¿Qué piensan? Ajá. Entonces, escribamos ahí. No sé si todos andan lápiz, pero escribamos ahí, por favor. Perdón que se me había olvidado decirles eso, ¿verdad? Escriban ahí. Le vamos a quitar unos lápices aquí al maestro de esta aula, pero escriban ahí en su Biblia 2 minutos. Tienen 2 minutos en su libro. Escriban en su libro qué es el Evangelio. Ya Amado nos dijo una opinión, doña Irma nos dio también otra sugerencia, pero escriban lo que ustedes piensan. Sí. Sí, ahí, el Evangelio, en la parte grande. Pensé que andaba otro lápiz, pero no ando. Aquí hay solo colores.
Si se portan bien, les puedo prestar una portamina de estas. ¿Quién más ocupa? Pero después la devolvemos, porque son de la escuela. ¿Verdad, Miss? Aquí hay otro lápiz, si alguien ocupa. Mira, a ver si queda bien. Entonces, listo. Un minuto más. ¿Todos escribieron? ¿Todos escribieron? Sí. Qué bueno. Ajá. Oscar, perdón, sé que estás ahí a mitad de la escritura todavía. ¿Qué escribiste vos del Evangelio? O le pregunto a otra persona más y terminas de escribir ahí. Ajá. Ingrid, ¿usted tiene algo ya? ¿Qué piensa usted que es el Evangelio? Pues casi lo mismo que era. El Evangelio es la palabra de Dios, la Biblia, para salvación de todos. Para salvación de todos, muy bien. Ya incluyó otro término más. Hablando de la Biblia y ella incluyó la salvación y lo que mencionó doña Irma de las buenas nuevas. Ajá. Oscar, ¿tenés algo ahí escrito o en la mente? Excelente. Muy bien, excelente. Entonces, hoy vamos a... ¿saben cuál es el detalle con esta palabra, el Evangelio? Es que una persona puede decir, el Evangelio es amor. Y sí, el Evangelio es amor. Otra persona puede decir que el Evangelio es salvación. El Evangelio es para salvación. El Evangelio es poder, como mencionó doña Irma. Y es cierto, la Biblia menciona en Romanos 1:16 que el Evangelio es poder. El Evangelio son las buenas nuevas. ¿Sí? El Evangelio es la Biblia. Entonces, como hay muchas formas de explicar el Evangelio, hoy la meta es que al salir de esta clase podamos entender una forma, lo que dice la Biblia, de qué es el Evangelio y que eso lo podamos hablar a otra persona. Entonces, ese es el punto. Vamos a leer 1 Corintios 15, del 1 al 8. Busquen en su Biblia 1 Corintios 15, del 1 al 8. ¿Por qué? Porque ahí está también, correcto, en la parte, gracias. Si no anda en su Biblia ahí o se le hace muy incómodo, en la página número 2, a la derecha, ahí está escrito ahí, 1 Corintios 15, del 1 al 8. Porque, ¿saben? Dios nos pide a nosotros de que compartamos el Evangelio con las personas, de que le digamos a la gente las buenas nuevas, que le digamos de la salvación, que le digamos a la gente que Dios es poder, sí, pero hoy vamos a hablar de una frase con la que podemos resumir el Evangelio. Esa es la meta. ¿Quién puede leer 1 Corintios 15 del 1 al 8? Carlos, aquí. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nosotros, murió por nuestros pecados conforme a la escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 15 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me pareció a mí. Me apareció a mí. Listo, gracias. Gracias. Es cierto. No puede darse a entender bien. Correcto. Gracias, pero nos ayuda ahorita para protegernos. Así que eso es lo que Pablo escribió en 1 Corintios 15, una carta a la iglesia en Corinto, y les dice, en pocas palabras, este es el Evangelio, y de aquí vamos a sacar el Evangelio. Entonces, aquí lo deja muy claro. ¿Qué hizo Pablo? Dice, les he predicado, en el versículo 1, lo mismo, lo que asimismo, ¿qué? Ahí estoy viendo esta parte, la parte en la página 2,
Correcto, el inciso, la línea 1 ahora. Lo que asimismo recibí. Entonces, en la línea en el espacio, ahora en la página 2, Charlie, en la página 2. Recibí. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Pablo fue y les predicó a la iglesia de Corinto lo que él recibió. ¿Qué significa? El evangelio no se lo inventó Pablo. Vino de Dios. Dios le dijo lo que tenía que decir. Entonces, el evangelio, hoy nosotros lo recibimos, lo estamos entendiendo, recibimos la Biblia, lo estamos leyendo, y ese mismo definición de evangelio la vamos a compartir a otras personas. Entonces, vamos a ver cómo respondieron las personas. Pablo les dice ahora, el evangelio que yo recibí, ustedes también lo recibieron, dice, ustedes adoptaron ese evangelio como verdadero. O sea, Pablo dice, yo lo recibí y se lo di a ustedes. Y ahora ustedes perseveran en esto. Es lo que dice el versículo 1, ¿verdad? Y están convencidos. Es lo que significa el versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual perseveráis. Entonces, el versículo ahora dice, ustedes son salvos. Salvos. En el versículo 2 dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Entonces, en la primera línea, ustedes ponen recibir, ahí en la página 2. En la segunda línea ponen salvos. Entonces, ¿y qué significa esto? Que nosotros no recibimos, no nos inventamos el evangelio. No lo descubrimos, ¿no? Lo recibimos de parte de Dios y lo vamos a hablar a la otra persona, lo vamos a compartir a las demás personas. Entonces ahora, este mensaje viene de la Biblia, sí, el mensaje es de las buenas nuevas y nos dicen cómo podemos ir de la tierra al cielo. Entonces, este es el mensaje. Ahora Pablo, para explicar el evangelio, usa cuatro verbos. Usa cuatro verbos para definir el evangelio. Entonces, hoy lo vamos a ir viendo cada uno de estos cuatro. Primero, en el versículo 3, Cristo, ¿qué? ¿Cuál es el primer verbo? Murió. Gracias. Ahí escríbanlo ahí. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras. Dice, murió por. Cuando habla por, esa palabra significa en lugar suyo, en lugar suyo, en lugar suyo, en lugar suyo, en lugar mío también. Cristo murió en lugar de nosotros. Cristo ocupó nuestro lugar. Esto en la página 2, ahí en la segunda parte. Cristo murió. ¿Qué versículo en el Antiguo Testamento nos habla de que Cristo murió por nuestros pecados? ¿Se acuerdan de alguno? En el Antiguo Testamento. Lo dejamos de tarea entonces. ¿Qué versículo en el Antiguo Testamento nos habla de que Cristo murió por nuestros pecados? En el Antiguo Testamento. Yo sé que algunos ya lo tienen por aquí, ¿verdad? No. ¿Se acuerdan más o menos? Bueno, vamos a ir viendo. Pero sí aparece. Le voy a dar la pista. Isaías. En Isaías está. Allí dice que Cristo murió por nuestros pecados en el Antiguo Testamento. Entonces, ya vimos que Cristo murió por usted. Ocupó mi lugar. Ocupó mi lugar. Y dice que tomó nuestros pecados y murió en lugar nuestro. Aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Un muchacho, van dos niños corriendo en el campo, corriendo en una montaña, y a una niña le pica una serpiente, y una serpiente venenosa. El niño sabe lo que tiene que hacer. ¿Qué es? Sacarle el veneno. Entonces, normalmente, si no tenemos al doctor cerca, le succionan el veneno y lo tiran, ¿verdad? Entonces, eso hizo este niño. Eso hizo este niño, le sacó el veneno, le sacó lo malo que tenía la niña de la mordida de la serpiente y lo escupió.
Pero saben, el niño tenía una muela picada, tenía una caries. ¿Y qué sucedió? Obviamente tenía una infección y ahí el niño murió por ese veneno que le había sacado la hermana y ahora él también entró a su cuerpo, pero él murió. ¿Y murió por qué? Por salvar a la niña. Ocupó el lugar, porque si no la niña hubiera muerto. Pero el niño hizo eso. Le sacó el veneno, le sacó lo malo y lo tiró, ¿verdad? Pero eso entró también a su cuerpo y por eso también murió. Ese es un ejemplo, no es que algo sucedió así y yo miré el reportaje, no. Pero es un ejemplo de lo que Cristo hizo por nosotros. Él agarró todas las cosas malas nuestras, todos nuestros pecados, y murió en lugar nuestro. Nosotros teníamos que haber muerto en la cruz. La niña tenía que haber muerto por esa picada, pero el niño, ¿verdad? Alguien agarró, ocupó el lugar y le limpió de esas cosas. Entonces eso es lo que hizo Cristo. Vamos a ver la segunda parte. Él fue sepultado. Él fue sepultado. Entonces la segunda, ahí dice, Cristo murió. La segunda dice, Él fue sepultado. ¿Por qué fue sepultado? ¿A quién sepultan? A los muertos, correcto. Como prueba de que Jesús había muerto, a él lo enterraron. A él lo llevaron y lo enterraron en un lugar, entre la calavera. En una cueva ahí que no había sido sepultado nadie. Ahí la compró José de Arimatea. Entonces, él fue sepultado como prueba de que murió. Listo. No tenemos nada con respecto a esto, ¿verdad? No hay ninguna discusión. Él fue sepultado y fue puesto en una tumba. Ahora, ¿él qué? Resucitó. Dice, resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Conforme a las escrituras. Entonces, ¿dónde dice en el Antiguo Testamento que Jesús resucitó? Tiene que ser un profeta. Fíjese que sí, pero se menciona más claramente en un salmo. En un salmo. También se lo puede dejar de tarea. También se lo puede dejar de tarea. Entonces, apúntenlo por ahí, ¿verdad? Porque si no se me va a olvidar a mí también decírselo. El otro domingo se lo voy a decir. Isaías y Salmos. En Isaías dice que Jesús murió y en Salmos dice que Jesús iba a resucitar al tercer día conforme a las escrituras. Entonces la Biblia dice que Jesús iba a resucitar y Jesús lo cumplió. Jesús lo cumplió. Y la última, dice, él fue visto. Él fue visto. Y no es que lo dejaron en visto, eso es otra cosa, ¿verdad? Es un término nuestro para eso. No contesta, no dice. Perdón por el paréntesis, ¿verdad? Pero, ¿qué significa? Lo que le dio Charlie ahí en el versículos del 6 en adelante. Del 5. Y el que apareció a Cefas, apareció a los 12, apareció a más de 500 a la vez, y después apareció a Jacobo, y después, como al último, dice, apareció a mí, dijo Pablo. A él se le apareció también. Entonces, Jesús fue visto. Después de haber resucitado, a él lo vieron. Entonces, hay algunas personas que, después vamos a hablar de estas teorías, pero dice que, no, era algo de la mente. La gente se imaginó que Jesús había resucitado, pero no, porque más personas lo vieron. No pueden 500 personas estar con la misma ilusión, ¿no? Todos lo vieron, fue real. ¿Y qué prueba de que Jesús fue visto? Es una prueba de que Jesús resucitó. Por eso es necesario que la gente lo viera para comprobar, sí, Jesús resucitó. Es cierto, yo lo vi. O como dice ahí el versículo, de los cuales, el versículo 6, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Qué significa? Había gente viva en ese momento que Pablo está escribiendo a Corinto, a la iglesia en Corinto, y le dice, hay gente que todavía está viva y ellos eran de los 500 personas que vieron a Jesús resucitado. Entonces, ¿podemos negar eso? No, no podemos negarlo. Es algo que sucedió. Entonces, con estas 4 verbos, con estas 4 palabras, vamos a ver cuál es el evangelio que dice ahí en
en 1 Corintios 15. Dice, repitámoslo todo acá. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó de los muertos. Ese es, si podemos resumirlo, ese es el evangelio. Ahí en la parte de abajo, ok, puede escribirlo también en el cuadrito, pero también en la parte 2, ahí hay un espacio donde pueden ahí escribir. El evangelio por el cual somos salvos es que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó de los muertos. Ahí lo sacamos de 1 Corintios 15. Sí, ¿verdad? No nos fuimos a otro lado, nos enfocamos y nos quedamos ahí en este pasaje. Lo sacamos de la Biblia. O sea, la Biblia nos dice cuál es el evangelio. Repitámoslo otra vez. Perdón, yo sé que están escribiendo ahora. Pero si no pueden leerlo ahí. Repitámoslo otra vez. 1, 2, 3. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó de los muertos. ¿Qué es el evangelio? Correcto, ahí está. Ya lo repetimos 3 veces. Una vez más. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó de los muertos. Si quieren ser más teólogos, lo ponen ahí, ¿verdad? Al tercer día, conforme a las escrituras, para ser más exacto con respecto al versículo. Pero esto es lo que la gente ocupa saber. ¿Qué? Que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó de los muertos. Cuando tenemos el desafío para hablarle a otras personas de Dios y hablarles del evangelio, ¿qué es lo que tenemos que decirle a la gente? Que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó de los muertos. ¿Es fácil compartir el evangelio con alguien? Usted va a empezar con cualquier tema, ya lo vamos a ver ahí más adelante. Usted va a empezar con cualquier tema, pero usted ya sabe qué es lo que le tiene que compartir. Ya sabe qué es el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó de los muertos. Ese es el mensaje que la gente tiene que escuchar. Ese es el mensaje que yo tengo que compartir. ¿Quién quiere decir, sin ver, qué es el evangelio? Muy bien, gracias, doña Sonia. Ese es el mensaje que tenemos que decirle a las personas. Ese es lo que las personas inconversas tienen que escuchar. Que Cristo murió por sus pecados y resucitó de los muertos. Ahí podemos resumir el evangelio. Pase. Yo sé que tienen que ir allá a ayudar con la otra parte. No hay problema. Pero ya vieron la primera parte. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Muy bien, excelente. Entonces, ahí terminamos la parte de introducción. ¿Qué tenemos que decirle a las personas? El evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó de los muertos. Muy bien, excelente. Son buena clase. Gracias por su atención. Entonces, ahora hay una pregunta para ustedes. ¿Está usted seguro que usted va a ir al cielo? Sí, qué bueno. Ahí después le podemos hacer la pregunta a la Miss y a su hermana. ¿Están ustedes seguros de que van al cielo? ¿Por qué? Esa es otra pregunta muy difícil. ¿Por qué? No, porque sí. Porque vengo a la iglesia. Porque Cristo murió por nuestros pecados y resucitó de los muertos. Alguien decía, ¿verdad? Terminemos toda la frase. Es cierto, Cristo murió. Es cierto, murió por nuestros pecados. Pero no lo dejemos en la tumba, porque Él resucitó. Y eso prueba, dentro de otras cosas también los milagros y demás, prueba que Él es hijo de Dios y que Él cumplió lo que iba a decir, que iba a resucitar. Yo estuve leyendo hace poquito el libro de Mateo y Marcos y Él menciona muchas veces, pero voy a resucitar, el tercer día voy a resucitar, voy a morir, pero el tercer día voy a resucitar. Y los discípulos no lo entendieron. Ahora nosotros sí, ¿verdad? Porque ya pues sucedió. Pero, ¿por qué usted va al cielo? Porque ya creyó en el evangelio. Pero, ahora le pongo una pregunta más difícil. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. ¿Los demonios también van a ir al cielo?
No, obviamente no. ¿Por qué? Pero eso es también creer. Ellos también creen y tiemblan, dice la Biblia. Pero Cristo murió por nuestros pecados, ¿no? Por Ajá. los pecados de nosotros. Los nuestros, correcto. Nosotros que ahora, entonces, eso vamos a explicar el día de hoy. ¿Qué es la fe salvadora? O sea, ¿qué significa? ¿Alguien puede tener fe? Sí, Charlie, o todos los que estamos aquí. Lo voy a explicar así. ¿Por qué Josué sabe que yo soy su papá? O sea, Josué estaba consciente el día que nació y dijo, salió el doctor y dijo, él es mi papá. Ahora ya, por eso yo sé que él es mi papá. ¿Por qué él sabe que yo soy el papá de él? Porque fue muy importante convivir con usted y Ujú. para usted. Correcto. Le dijimos, le hemos dicho, nos ha visto, hay muchas evidencias, aún el tipo de sangre y todo lo demás. No nos parecemos mucho, pero sí algo. Entonces hay muchas evidencias. Entonces, él sabe que yo soy su papá por varias cosas. Entonces, nosotros como hijos de Dios sabemos que Él es nuestro Padre, pero también por muchas evidencias. Y eso es parte de la fe salvadora. Eso es parte también de creer. Entonces, el punto cuál es, así como nosotros no estábamos conscientes en el momento que nacimos de nuestra mamá y de nuestro papá, pero creemos que Él es nuestro papá. Creemos que tenemos una mamá en la tierra. Creemos que tenemos un papá aquí en la tierra. Sí, ¿verdad? Obviamente así nacemos. Entonces, pero ese es un tipo diferente de creer. Pero la fe salvadora tiene que ver en dos cosas. Creer y tiene que ver con tener fe. ¿Y quién? En Jesucristo. En Jesucristo. Ese es lo que es el resumen de la página 3. Ustedes lo pueden leer ahí después. La fe salvadora tiene tres partes. Conocer, aceptar y confiar. Si ven en la página 3, ahí dice, hay tres como partes de la fe salvadora. Conocer, aceptar y confiar. Hoy lo vamos a estudiar. Entonces, si ustedes se van a la página 4, ¿cómo vamos con el tiempo? Bien. Ok. Página 4. 10 minutos. Correcto. Vamos a hacer las 9 para terminar a tiempo, pero vamos a volar. Entonces, lo primero, la fe salvadora. Sí, ahí vamos a ver las tres. Ahí está, sí, esa es. La fe salvadora implica conocimiento de quién es Dios. Esa es la diferencia con nuestra fe en Cristo. Primero, tenemos que saber quién es Cristo, saber quién es Jesús. Bueno, lo vamos a copiar los tres y después lo vamos a explicar cada uno. La fe salvadora implica conocimiento de quién es Cristo. Si van a la página 5, ahí le dice, la fe salvadora implica aceptación de su persona y obra. Y en la página 5, el inciso 3, dice la fe salvadora implica confianza solamente en Cristo para ser salvo. ¿Me siguen? Página 4, ahí en la parte de arriba, conocimiento de quién es Cristo. Página 5, inciso 2, aceptación de su persona y obra. Y el inciso 3, confianza solamente en Cristo para ser salvo. Ahora vamos a explicar cada uno. Si no, después lo vamos a ir escribiendo, no se preocupen. Conocimiento de quién es Cristo. Primero, si a usted alguien le dice, creo que alguien escuchó ahorita hace poco, ahora, en este tiempo, le vamos a dar un descuento a los que no van a pagar electricidad, los que gastan menos de 150
kilowatts hora. ¿Ustedes creen eso? Sí, porque ella le dijo que lo iba a hacer. Ella es la presidenta, ella dijo, ella dio su palabra y sí. Entonces creemos, sí, creemos. Sí. Correcto, hay personas que sí lo van a lograr. Creo que mis suegros tal vez ahí justito. Sí, eso. Entonces, pero ¿por qué confiamos? Porque conocemos a la persona. Eso es lo primero que tenemos que entender. Tenemos que conocer a quién dijo algo, a quién dijo eso. Y ahora, ya conociendo a la persona que es la presidenta que dijo esto, pues yo digo, bueno, sí. O sea, sí puedo confiar de que esa persona lo va a cumplir en algún momento, o sea que sí, o sea que no, que lo apruebe el Congreso, lo que no. Pero lo primero es que yo tengo que saber quién es la persona que le está diciendo las cosas. Aquí, con respecto a la fe salvadora, primero tengo que conocer quién es Cristo, conocer quién es Jesús. Y hay dos versículos que nos hablan de que primero la fe viene por el oír, por el oír. Antes de creer, primero tenemos que escuchar la palabra de Dios. Y es esto de lo que nos habla aquí. Juan 5:24, ¿qué dice? Crea, tiene vida eterna. Yo pensaba que eran mis ojos, pero se miraban. No leo. Sí, pero no se mira. En la próxima clase vamos a cambiar el data, así que ahí lo vamos a tener otro que mira un poquito mejor, ¿verdad? Gracias, hermana, por la lectura. Juan 5:24. De cierto digo, el que oye mi palabra, primero tiene que escuchar la palabra de Dios y crea el que me envió, tiene vida eterna. Entonces, primero tenemos que oír y después creemos. Ahora, Romanos 10:14. ¿Alguien lo puede leer? Alguien que mire bien, aquí no. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo Oirán sin haber quien les predica? Buen desafío ese, ¿verdad? Ahí está. Entonces, ¿cómo la gente va a oír de Dios si nadie le predica? Ve, si nadie ha creído. ¿Y cómo van a creer si nadie les ha hablado? ¿En quién no han oído? No han oído de Jesús. Entonces, eso es lo que alguien dice, ¿verdad? Pero la gente en África, en una selva allá, ¿cómo se van a salvar ellos? Bueno, alguien tiene que ir y hablarles. Si no, Dios va a tener su forma de actuar con ellos. ¿Cómo? No sé. Va a mandar a alguien. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír. Alguien tiene que hablarle de Dios. Entonces, y dice la segunda parte de este versículo en Romanos, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Hay que predicarles. Hay que hablarles del evangelio, que es ¿qué? ¿Qué es el evangelio? Murió por nuestros pecados y resucitó de los muertos. De los muertos, correcto. Hay que hablarles a esas personas del evangelio. Entonces, esas personas tienen que oír. Yo tengo que ir y hablarles. Entonces, ¿de quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Aquí hay una frase que dice, la humanidad, ¿qué tienen que saber? La humanidad de Cristo, lo que dice ahí en el contenido, ¿verdad? Tienen que saber que Cristo es 100% hombre, ahí en la página 4, su humanidad. Dice alguien puede leer primera de Juan 4:2, ahí en su libro. Página 5. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido está En carne es de Dios, correcto. Entonces, primero, Jesús vino a la tierra y fue 100% hombre. Tuvo hambre, tuvo sed, estaba cansado en algunos momentos, pero fue 100% hombre. Vivió aquí con la gente hace mucho tiempo, más de 2000 años. Entonces, eso tiene que saber la gente también, entender la gente para conocer de Dios. La divinidad, o sea que Jesús fue 100% Dios. No solo 100% hombre, sino que también 100% Dios. Juan 20:31, ¿qué dice? O lean perdón, en el libro, ahí dice en el inciso 2. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios.
Correcto, gracias, hermano. 4 minutos, gracias. Dice que Juan 20:31, estas cosas os he escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. La Biblia ha sido escrita para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, fe salvadora implica conocer que es 100% hombre, 100% Dios. También la muerte y la resurrección de Cristo. Aquí lo pudimos estudiar en nuestra definición de evangelio, ¿verdad? Que Cristo murió por nuestros pecados, Él murió y resucitó al tercer día. 1 Corintios 15:3 y 15:4. Ahora vamos a la página 5. Tenemos 4 minutos para ver esta parte. Entonces, aceptar su persona y su obra. Primero, la definición de creer y fe tiene que ver con aceptar algo como cierto y estar convencido de algo. Eso es creer, eso es tener fe. En las definiciones normalmente del griego, ¿verdad? Cuando la Biblia habla de creer, significa aceptar algo como verdadero. ¿Qué cosa? Que Cristo murió por usted y resucitó. Entonces, la fe salvadora no solo es saber de quién es Dios. ¿Por qué? Porque si ustedes van por la calle y le preguntan a alguien, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Y la gente cree en Dios. A su forma, ellos dicen, sí, yo creo que hay un Dios y ya. Pero la fe salvadora implica aceptar también que Jesús murió por sus pecados, murió por mis pecados y también resucitó. Eso es algo más que también implica la fe. No solamente creer en Cristo, no solamente confiar en saber que hay un Dios, sino también aceptar lo que Él hizo. Gracias. La número 3 dice, la fe salvadora implica, ¿qué cosa? Confianza. Confianza solamente en Cristo para ser salvos. La próxima, bueno, dentro de 3 reuniones vamos a hablar un punto. Que hay gente que confía en lo que Él hace. No, hombre, si voy a la iglesia, yo voy a ir al cielo. ¿Por qué? Porque voy a la iglesia. O sea, madrugué para llegar un domingo a la iglesia. Antes de las 9 ya estaba en la iglesia. Entonces, ¿cómo no voy a ser salvo? Ya hice algo. Ya hice un sacrificio. Todos los días me levanto temprano y el domingo también. Gracias. Gracias por hacerlo. Pero no solamente por ese sacrificio vamos a ser salvos, sino que confianza en que solamente en Cristo vamos a ser salvos. Y aquí vamos a leer 2 versículos, Juan 3:16 y Juan 3:36. ¿Qué dice 3:16? Todos lo saben. Gracias. Entonces, aquí dice, vamos a ser salvos porque somos buenas personas, porque somos buenos vecinos. No, mira, tanta gente que llega a mi casa a pedir comida y yo les doy. ¿Cómo no me va a salvar Dios? Correcto, no es por obra. No es por obra, gracias. Entonces, por eso es que es confianza solamente en Cristo para ser salvo. No es que soy bueno, no es que para la Teletón, hombre, yo he dado un montón a los niños en el semáforo. Hasta me canso de darles un billete de Lempira, ¿verdad? No, de Lempira, porque no gusta para todo. Ahora piden 2, ¿verdad? El que limpia el semáforo. Dame 5. Yo oro por el que me limpie el semáforo, para que no me lo limpie. No, para que no lo ensucie. Pero por eso tengo que ser salvo, pues. O sea, Dios me tiene que regalar el cielo porque yo hago eso. No, no es por obras, es solamente confianza en Cristo. Y por eso dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. El que cree en Jesús no se va a perder. Esa es la confianza que tenemos. Ahora Juan 3:36, ¿qué dice esta parte que está copiada aquí? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ahí dice, no es el que viene a la iglesia, el que compra, el que ofrenda para la iglesia. No, el que cree en el Hijo
tiene vida eterna. Entonces, la fe salvadora implica confianza de quién es Cristo, aceptar, conocimiento, gracias hermana, conocimiento de quién es Cristo, aceptación de su persona y obra y confianza solamente en Cristo para ser salvo. Como les mencioné al principio, ¿qué es lo que necesita la gente? La gente ocupa saber toda la Biblia para ir al cielo. No. Solo ocupan saber el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó de los muertos. Eso es lo que la gente ocupa saber con respecto al mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio. Ya después nosotros les vamos a ir enseñando quién es Cristo, enseñándole que solamente tienen que creer en Él y que tienen que confiar solamente en Él. Pero ese es el Evangelio que tenemos que hablar con las personas. Entonces, el próximo, el próximo domingo vamos a hablar. Bueno, si puedo enseñar ese es un balón de fútbol y que tiene los colores del Evangelio. Los niños van a aprender de los colores. Esta es una pulsera de los colores. Con esta puedo hablar de Dios también. Hay otros folletos evangelísticos que nos ayudan a hablar de Dios a la gente. Bueno, se me perdió el que andaba por aquí. Pero, ¿qué material utilizo? El próximo domingo vamos a aprender una forma de evangelizar, una forma de cómo llegar a la gente y qué le digo, cómo empiezo, cómo termino, qué hago. Entonces, esa es una forma de... Lo que nos vamos a aprender son los versículos bíblicos. Son 4 versículos bíblicos la próxima clase y con eso le vamos a tener como formato para hablar con la gente de Dios. Entonces, pero ya sabemos qué es lo que tenemos que hablar con la gente, el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Cristo murió por nuestros pecados y resucitó de los muertos. Correcto. Muchas gracias. Vamos a terminar entonces y vamos a orar. Gracias Dios por este día, gracias porque nos cuidas, gracias Dios porque nos das la oportunidad de poder entender, Dios, el mensaje del Evangelio, que tú moriste por nosotros, por nuestros pecados, que resucitaste también, Dios, de los muertos. Y gracias, Dios, que tú eres, que tú enviaste a tu Hijo Jesús a morir por nosotros. Gracias, Dios, también porque tú le diste vida a Jesús para resucitar de los muertos. Y eso nos da la confianza, nos da también, Dios, el poder, Dios, aceptar, Dios, ese mensaje como verdadero y el poder que ahora tenemos, Dios, de poder compartir a otras personas acerca de este evangelio. Gracias, Dios. Te pedimos, Dios, que nos tengas en nuestra mente el mensaje del evangelio y que lo podamos compartir a otras personas. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.